Que en Dios nunca ha habido un pensamiento de proveerte solo para aquello que tú necesitas. Los pensamientos de Dios son de tanta abundancia porque Dios, dentro de lo que respecta a tu ministerio, Él también quiere que tu semilla se vuelva en una cosecha para otros. Dios no tiene nada en contra de que tú tengas una casa o un auto. El problema es cuando el auto y la casa te tienen a ti. Mm. Una persona que realmente adora a Dios le puede dar a Dios lo que Dios le está pidiendo. Y ahí hay que diferenciar porque tú puedes ofrendar pero vivir en rebelión. Tú puedes traer una ofrenda pero no fue lo que Dios te pidió. Porque si tú decides dar tu auto pero Dios te pidió la casa, o si Dios te pide tu tiempo pero tú le das tus fuerzas. ¿Por qué hay tantos cristianos evangélicos pobres? Saludos a todas las personas que ahora mismo están conectadas a nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast Inside. Como siempre, tenemos una información relevante que puede no solamente llegar a tu mente, sino a tu espíritu, porque lo que llega al espíritu es lo que cambia, lo que produce transformación. Y entonces hoy quiero presentarles a alguien que ha estado con nosotros y nos ha bendecido de una manera especial. No, a veces no puedo decir que es invitado, lo sentimos alguien de la casa, y es el apóstol Rodolfo Rojas desde Estocolmo, Suecia. Con nosotros hoy en una nueva emisión de Inside. Apóstol, bienvenido a casa. Muchas gracias, apóstol José Daniel, feliz de estar con usted, con su familia, con la iglesia y realmente también una grata bendición llegar a toda la gente que mire estos podcasts y que sabemos que estamos bendiciendo, edificando y que estamos poniéndoles herramientas en sus manos para que sean esos líderes trascendentes para este tercer milenio. Amén, amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que a algunos probablemente se enojen, otros no les parezca, pero es un tema que es un tema bíblico y siempre que traemos acá lo traemos basado en la palabra. No vamos a hablar nada que vaya en contra de los fundamentos de la palabra. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo prosperar en el reino de Dios. ¿Es la prosperidad un tema que a Dios le gusta? ¿Es la prosperidad tal vez eh, materialismo? Se puede hablar de prosperidad en la iglesia de una manera sana y realmente bíblica? Apóstol, ¿cómo considera este tema que yo sé que mucha gente es como que le es tropiezo para hablar, pero es algo que a Dios le gusta que hablemos? Sí, yo pienso que uno debe hacerse la pregunta, ¿cree Dios en el fracaso? ¿Es Dios en su naturaleza un fracasado o es Dios un Dios ganador, triunfador, creador, próspero? Y cuando tú estudias la palabra de Dios, tú te das cuenta que no hay nada en Dios que sea fracaso, que en Dios no hay pérdidas, que en Dios, si hay un deseo, es justamente que tengamos éxito y prosperidad. Obviamente la forma es importante y esa forma tiene que ser a la manera de Dios. Por eso Dios le dice a Josué cuando va a tomar la tierra, que no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algo, sino que todo te saldrá Ah, bien. bien. Entonces ahí tú descubres que cuando Dios llama a alguien, Dios nunca llama a alguien para que pierda. Dios nunca llama a alguien para que tenga un fracaso ministerial, familiar. En Dios no hay un pensamiento de mal referente a nosotros. En Dios los pensamientos son de bien, son de avance, son de prosperidad. Entonces los que tenemos que cambiar de forma de pensar ya no es Dios, somos nosotros. Y cuando se habla de prosperidad, muchas veces lo primero que se piensa es en dinero, en Claro. cash. Pero realmente, de acuerdo a la palabra, ¿qué es prosperidad? Bueno, prosperidad tiene que abarcar todas las áreas de tu vida. ¿Cómo es que le dice el apóstol Juan en la tercera epístola? Dice, amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera, y aquí le habla no de la billetera, no le habla de sus acciones ni de sus inversiones,
Aquí habla del alma. Amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu vida interna. De manera que la prosperidad no es algo únicamente del mercado bursátil, sino que la prosperidad está ligado a tu mente, está ligado a tus pensamientos, está ligado a tus sentimientos, a cómo tú ves, a cómo tú percibes y a cómo tú sientes. Entonces, cuando mi vida interna se alinea al pensamiento de Dios y cuando yo comienzo a pensar como Dios quiere que piense y a sentir como Él quiere que yo lo sienta y a hablar lo que Él ha determinado en su palabra, es ahí donde comienza a haber un efecto, donde yo comienzo a prosperar, no primeramente a lo mejor económicamente, sino en mi alma y en mi mente. Entonces ya, partamos de la base que el alma es pensamientos, voluntad, sentimientos, y cuando nuestros pensamientos están acordes a lo que Dios quiere, entonces ahí se activa algo que se llama la prosperidad bíblica. Exactamente. Y cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de algo que no solamente es suficiente, es algo que va más allá de lo que yo necesito, porque en Dios nunca ha habido un pensamiento de proveerte solo para aquello que tú necesitas. Los pensamientos de Dios son de tanta abundancia porque Dios dentro de lo que respecta a tu ministerio, Él también quiere que tu semilla se vuelva en una cosecha para otros. Eso es muy importante entenderlo, que cada vez que Dios te da una cosecha a ti, dentro de esa cosecha hay una semilla para otros y cuando Dios te da a ti una semilla, también esa semilla no solamente te va a traer una cosecha a ti, Dios tiene en mente bendecir a otros a través de ti. Por eso es prosperidad, porque Dios es un Dios de abundancia que tiene a otros en mente cuando también te prospera y te bendice a ti. Por eso dice la palabra, Él da semilla al que siembra Y y pan al pan que al que come. come. Es Exactamente. toda... Entonces ahí es muy importante porque la gente que tiene una mentalidad de prosperidad, ellos nunca están pensando de forma egoísta. La gente que tiene pensamientos de abundancia siempre tienen a otros en su mente para hacerlos parte de su cosecha. Porque cuando hablamos de prosperidad hay que entender que tu semilla puede ser privada, pero tu cosecha nunca es privada. Tu cosecha tiene que ser pública. ¿Cómo así? Explíquenos un poquito más. Dios te puede pedir algo a ti en el privado, es decir, Dios te puede pedir sembrar, digamos, unas finanzas o un auto, o lo que sea. A mí Dios me ha pedido mi vivienda, me la pidió una vez, me ha pedido autos en diferentes momentos. Cuando Dios me ha pedido algo, yo no salgo en público a hablarlo. Dios me pidió esto, así que lo voy a dar. Hay muchas cosas que di en el privado, nadie las supo, pero cuando llegó la cosecha nunca es privada. Cuando llega una cosecha de parte de Dios, todos se van a dar cuenta, porque las cosechas no se pueden esconder. Las Wow. cosechas siempre son públicas y también siempre son públicas porque cuando Dios te bendice delante de otros, pero Dios también quiere que esa cosecha que Él te va a dar a ti, otros sean parte de eso. Y tú vas a descubrir que hay gente que cuando les llega una cosecha a su vida financiera, se la comen solita. No, nunca es para que te la comas sola, porque siempre una semilla que tú siembras te va a dar una cosecha más grande de lo que tú pusiste. Y cuando usted entiende que la cosecha es más grande que la semilla, la razón de por qué la cosecha es más grande que la semilla es porque Dios quiere que a través de esa cosecha que Él te va a dar a ti, otros puedan recibir y otros también puedan ser bendecidos. Porque la gente que tiene un pensamiento de abundancia nunca está pensando solo en lo que Él necesita, siempre tiene a su familia en mente, a otros en mente y quiere bendecir mucho más allá de su sola persona. Hay una pregunta que quisiéramos hacernos y que yo sé que mucha gente que nos está mirando se las hace. ¿Por qué hay tantos cristianos evangélicos pobres? Por causa de una mentalidad equivocada. Mm, Porque la religiosidad es un pensamiento y es una cultura y es una potestad, no solamente de orfandad, como lo hablamos en el primer podcast, también el espíritu religioso es un espíritu de miseria, mm. de pobreza, que no deja prosperar. Entonces, hasta que uno no cambia la forma de pensar, y tú vas a descubrir que cuando tú te encuentras con un cristiano pobre y tú comienzas a indagar de dónde se originan esos patrones de conducta, esos paradigmas o esos esquemas de pobreza, casi siempre ellos te van a dar un versículo bíblico. Ellos te van,
Ellos van a encontrarte un versículo en la Biblia para ser pobres. Imagínate a lo que puede llegar un espíritu religioso. Pero es totalmente equivocado, porque no porque algo está en la Biblia significa que es revelación divina. Es decir, ¿a qué quiero ir con eso? No porque yo encuentre un versículo que respalde un pecado o respalde a lo mejor una conducta de pobreza, significa que eso me lo está dando Dios. Uno puede encontrar en la Biblia respaldo para muchas cosas. Por eso es muy importante no solamente conocer la Biblia, sino conocer al autor de la Biblia. Y cuando tú entiendes que Dios como autor es próspero, es un creador, Él quiere lo mejor para ti, entonces tú entiendes que cuando tú lees la Biblia y lees la palabra de Dios, los códigos que hay ahí no son para fracasar, son para prosperar. Yo sé que mucha gente ahora mismo nos está mirando, porque uno de los grandes desafíos que tiene la persona es en el área financiera. Y precisamente por eso quisimos traer este tema, porque el área financiera está conectada con el mundo espiritual. Muchas veces la gente divorcia dinero del mundo espiritual y no es así. Y creo que la fe no puede producir lo que en tu mente no se te ha revelado todavía. Tú puedes, tú no puedes tener fe para producir algo que todavía en tu mente es un paradigma, es una fortaleza mental. Por eso hoy yo sé que se van a destruir fortalezas mentales de gente que nos está mirando, que confunde escasez con humildad y no tiene nada que ver. Porque muchas veces la gente más orgullosa puede ser la más pobre, o la más pobre tiende a ser la más Así orgullosa. es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora usted toca un punto muy importante, porque dice Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, y luego dice no podéis servir a Dios y a Mamón. De manera que hay una potestad que se le conoce como el Dios de las riquezas, Mamón, el Dios que no solo te da, sino que te posee. Mm, ¿Cómo tú sabes que estás bajo el control de Mamón? Porque tú ya no tienes las cosas te tienen a ti. Dios no tiene nada en contra de que tú tengas una casa o un auto. El problema es cuando el auto y la casa te tienen a ti. mm. ¿Cómo tú sabes que estás bajo esta potestad satánica? Porque cuando Dios te la pide no se la puedes dar. Por eso una persona se conoce en su ofrenda. Una persona se conoce realmente en su dádiva. Una persona que realmente adora a Dios le puede dar a Dios lo que Dios le está pidiendo. Y ahí hay que diferenciar porque tú puedes ofrendar pero vivir en rebelión. No toda la gente que ofrenda está obedeciendo al Señor. Por eso Samuel le dice a Saúl que Dios no se agrada tanto en tus sacrificios como en que obedezcas la palabra del Señor. Porque tú puedes traer una ofrenda, pero no fue lo que Dios te pidió. Porque si tú decides dar tu auto, pero Dios te pidió la casa, o si Dios te pide tu tiempo, pero tú le das tus fuerzas, o si Dios te pide la mesa, pero tú le das la silla, ok, le diste algo, pero no obedeciste a lo que Él te pidió. Wow. ¿Y por qué gente no obedece y no da lo que Dios le pide? Porque la cosa que Dios le está pidiendo, cuando Dios te exige algo, es porque Él te quiere liberar de algo que se quiere apoderar de ti. Por eso existe la ofrenda. La ofrenda no viene a otra cosa sino que a liberarte primero de algo que quiere tomar posesión de ti, que te va a separar de Dios. Porque cuando algo te controla, cuando algo te gobierna y ya no es Dios, se vuelve en un ídolo en tu vida. De manera que cada vez que Dios pide una ofrenda, Dios te quiere liberar de algo o de alguien. Y en segundo lugar, cuando tú puedes dar esa ofrenda, tú abres un portón de favor a través del cual Dios te va a bendecir. Pero a veces la gente yo creo que no entiende que la ofrenda es un aspecto de liberación de un ídolo. ¿Mm? Los ídolos deben caer y si hay una forma en cómo tú derrotas a Mamón, si hay una forma en cómo tú pisas a Mamón es cada vez que tú das. Por eso cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando traes una primicia delante del Señor, ¿por qué saltan las potestades? ¿Por qué de alguna forma reacciona el mundo espiritual? Porque acabas de pisar a Mamón, porque si hay algo que Mamón le gusta es dar, pero no le gusta que tú des ofrenda, des dinero, porque entonces tú humillas esa potestad. Una potestad mamónica nunca es tan humillada como cuando tú ofrendas y le das a Dios, porque ese es el momento que tú le dices, tú no me controlas, tú no me dominas, el que gobierna aquí soy yo y yo te domino a ti. El dinero no me tiene a mí, sino que es un recurso que Dios me dio a mí para poder llevar su reino adelante. Entonces podemos entender que la fe no multiplica donde no hay revelación, porque la gente puede tener mucha fe que Dios te puede prosperar, pero si hay cosas, no tienes la revelación de que hay cosas que Dios te pide específicamente y niegas, ahí es donde se traba la sombrilla. Apóstol, recuerdo una vez que alguien me dijo, voy a traer a alguien a la iglesia como invitado, pero pastor, ese día no hable del diezmo, no hable de ofrenda, porque esa persona me dijo, yo voy a una iglesia y la primera vez que alguien me hable de diezmo, me paro y me voy.
Y yo dije, bueno, pues yo creo que no es la iglesia apropiada para que venga, porque eh, uno de los principios de prosperidad, de expansión y de sostenimiento del reino de Dios es el diezmo y la ofrenda. ¿Qué puede hablarnos acerca de estas dos diferencias? El diezmo y la ofrenda como base para una verdadera prosperidad bíblica. Bueno, el diezmo es lo más básico, porque el diezmo solamente viene a evidenciar tu nivel de obediencia. El diezmo de 10 es uno, el diezmo de 100 es 10. Dios no te está pidiendo el 11 ni el 12. El diezmo viene solamente a evidenciar tu nivel de obediencia financiera. La ofrenda ya no tiene un número. La ofrenda viene a revelar tu amor, porque en el diezmo se revela obediencia, pero en la ofrenda se manifiesta la voluntad del corazón. Y tiene que llegar un día donde lo que damos como ofrenda pueda trascender a lo que damos como diezmo. Hay gente que piensa que el diezmo es lo máximo. Y eso es lo tremendo, que Cristo por nosotros no se diezmó. Cristo a la cruz no fue un 10% por nosotros. Cristo a la cruz fue completamente por nosotros. Y la gente que no entendió la ofrenda de la cruz siempre va a tener guerras con el diezmo. La gente que no entendió el sacrificio de la cruz siempre va a tener alguna excusa contra la ofrenda, porque nuestra ofrenda se basa en la ofrenda de las ofrendas. Yo no doy porque yo pago algo, yo doy en gratitud por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo sirvo por gratitud, yo doy por gratitud. Entonces, dentro del concepto religioso, uno piensa que uno da para pagar la luz del templo, yo doy para pagar el arriendo del local. Uno, como siempre vive en este patrón de insuficiencia financiera, uno piensa que uno trae el diezmo y la ofrenda para pagar las cuentas que tiene el ministerio. No es así. Todo lo que respecta a diezmo, ofrenda y primicia nace de la base de que yo doy por lo que Cristo hizo por mí. Y Cristo por mí no se diezmó, Cristo por mí se ofrendó entera y completamente. Y si Él dio todo por mí, nada de lo que Él me pida es mucho. Eso es muy importante entenderlo. Cuando a mí se me revela que Él dio todo por mí, nada de lo que Él me pida jamás va a ser mucho. De manera que cuando a alguien le saltan las emociones por el diezmo, es porque nunca entendió la cruz. Y la gente que no entendió la cruz casi siempre es la gente religiosa que no entendió esa ofrenda, que es la ofrenda de las ofrendas. Entonces hay que entender este aspecto desde una base bíblica, desde una base revelacional, pero también entender que Dios no te pide algo que Él no dio primero. Nosotros no tenemos un Dios tirano que exige o pide por pedir. No, Él pide porque Él se dio. Y como Él nos amó primero, Él también sabe el poder que hay en una ofrenda. Entonces, cada vez que una persona tiene argumentos y pelea con estos dos conceptos, es porque básicamente no entendió el amor de Dios y no entendió la ofrenda de la cruz. Pero como le decía al comienzo, el diezmo viene a manifestar tu nivel de obediencia financiera, mientras que la ofrenda viene a manifestar tu nivel de amor, porque la ofrenda no tiene un número. El diezmo sí tiene un número, el 10. La ofrenda no tiene un número. Es de acuerdo a la voluntad de tu corazón. Y por eso yo creo que un desafío personal es que llegue el día que uno pueda dar más a Dios en ofrenda que en diezmo. Y tú vas a descubrir que en el caso de hombres, hay hombres que invierten dinero, pero un dinero tremendo en tecnología, en su auto, en sus cosas, y no hay nada malo porque Dios quiere que prosperemos y disfrutemos. Tú vas a encontrar mujeres que toda la semana su pelo, sus uñas, pestañas, y no hay nada malo, Dios quiere que se vean bien, pero algo le pasa a la persona cuando escucha la palabra ofrenda, algo le salta, algo le reacciona, y ahí tú descubres que no es otra cosa que mamón, porque cuando tú has sido libre de mamón, y tú escuchas, vamos a ofrendar, hermano, debería ser un grito de júbilo. Los hermanos deberían gritar, yes, llegó el momento, pero el momento del servicio donde aquí soy feliz porque puedo dar a Dios Wow. de lo tanto que Él me ha dado a mí. Amén. Y el diezmo, no es casual que el número 10 en la Biblia se conecta con prueba. 10 días en la cárcel estuvo, te voy a echar 10 días en la cárcel. 10 plagas, la prueba en Egipto. Y cuando Dios nos pide el 10 porque está probando el corazón, porque quiere probar eso si realmente Él es el dueño de nuestra vida. Y bueno, lo dice Malaquías 3, probadme ahora en esto. Probadme ahora. Y nunca Dios dice eso en la Biblia, excepto en ese punto. Sí, porque es un pecado tentar a Dios. Ahí la Sí. palabra probar también es tentar en hebreo, y tentar a Dios es un pecado. Recordemos que Israel quedó fuera de la tierra prometida por haber tentado a Dios. Pero Dios en lo financiero, eh,
El deseo de Dios que prosperemos es tan grande que Dios solamente en lo que respecta al área financiera nos desafía a que lo probemos para que veamos que de forma eh, total vamos a prosperar y que el diezmo totalmente va a funcionar. Es un principio espiritual. Ahora bien, hablamos acerca del diezmo como una de las plataformas para poder prosperar, pero el Sí. diezmo en sí es una cobertura. Dios cubre por medio de nuestros diezmos, nuestra casa, nuestra familia, nuestros proyectos, pero hay algo más que se llama la ofrenda. Hablemos un poquito más acerca de eso. Sí, primeramente volviendo al punto del diezmo que usted está tocando, la gente tiene que saber que el diezmo arónico a lo mejor terminó ahí con la ley de Moisés, pero nosotros no diezmamos bajo el orden de Aarón. Nosotros diezmamos de acuerdo al orden de Melquisedec, que es otro sacerdocio. El primer diezmo de la Biblia todavía no estaba la ley. Exacto. Génesis capítulo Ujú. 14. Cuando tú lees Génesis 14, el primer diezmo que da Abraham se lo da a un hombre que aparece al rey de Salem, rey de justicia, quien Abraham le da el diezmo de todo el botín. Ese es el primer diezmo de la Biblia. Luego sabemos que Jacob en Génesis 28, si no me equivoco, él le hace una promesa a Dios de que todo lo que Dios le dé, él va a dar el diezmo de todo. ¿Por qué Jacob diezmó? Porque vio a Isaac diezmar. ¿Y de dónde vio Isaac el diezmo? Lo vio de Abraham, lo vio como un patrón y un estilo de vida. Había una revelación, porque el primer diezmo de la Biblia no fue bajo un concepto de ley, sino de revelación pura. Ahora, sabemos que el sacerdocio arónico ya no está para hoy, ya sabemos que pasó, que ahora estamos bajo un nuevo pacto, pero nos enseña Hebreos capítulo 7 que ahora nuestro diezmo también sigue bajo el orden de Melquisedec, no el de Aarón, de manera que nosotros no diezmamos bajo un orden de Antiguo Testamento, porque en Abraham todavía el antiguo pacto no estaba establecido. Y por eso hoy nosotros tenemos que rescatar el orden de Melquisedec y también la revelación que tuvo Abraham del diezmo. Así que nosotros damos bajo otro orden hoy, que no es el de la necesidad, el de necesariamente traer los diezmos al alfolí para dar al necesitado, sino que diezmamos bajo el orden de Melquisedec. Y lo último que tenía Melquisedec era necesidad porque era un rey. Wow. Así que ya no es un concepto de necesidad, sino que es bajo una revelación de que todo lo que yo tengo ahora, tengo una deuda y debo dar a Dios por gratitud, pero también para establecer un tipo de cobertura espiritual eh, de lo que Dios me está dando. Ahora, la pregunta era, no diezmo obviamente, yo me fui para allá, la pregunta era referente a la A la ofrenda. ofrenda. Hay una diferencia entre diezmo y ofrenda. Claro, y ahí es lo que yo le decía al comienzo, que el diezmo viene a manifestar más que nada mi obediencia financiera, mientras que la ofrenda viene a evidenciar mi nivel de amor, porque ya no hay un número. Y ahí viene la voluntad de mi corazón. Y tú vas a descubrir que cuando a una persona no se le pone un número, ahora la persona dice, ajá, me pusieron un número, ok, es el 10, ok, doy el diezmo. Ah, no, me dieron un número y la persona sabe que puede dar mucho más, pero ahí se manifiesta que es lo primero en su vida, porque una persona se conoce cuando tiene. Cuando tú no tienes no puedes ofrendar, pero cuando tú tienes mucho. Y ahí tú vas a descubrir que cuando hablamos de ofrenda se manifiesta realmente lo que la persona es por dentro. Por eso el joven rico, cuando escuchó que tenía que dar todo, en ese momento se entristeció y se fue. Cuando el Señor le pidió todo lo que tenía en sus inversiones, cuando el Señor le pidió todo lo que tenía ahí guardado en su cuenta bancaria, ahí se manifestó el corazón de él. Dios no le pide el diezmo, porque él le dijo, he guardado todos los mandamientos. Perfecto, sí, guarda los 10 mandamientos, pero se le olvidó que Cristo le podía pedir uno más. Y es ahí donde no pasó la prueba. No pasó la prueba de la ofrenda, porque él guardaba todos los mandamientos, pero no estaba dispuesto a dar lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento. De eso se trata la ofrenda. ¿Puedo yo dar lo que Dios me pida? No dar lo que yo quiera dar, porque hay mucha gente que es muy generosa, hay gente que puede colaborar. Dios no anda buscando que tú colabores con Él. Dios anda buscando si tú le puedes rendir a Él lo que Él te pide. Y cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de ese momento cuando Dios te puede pedir tu hijo, tu único, el que amas. Ahí estamos hablando no de diezmo. Cuando Dios te dice, dame tu hijo, o dame tu casa,
o dame tu auto, o dame tu trabajo, o dame eso único. Por eso ofrenda no tiene que ver con lo que yo quiera dar, ofrenda tiene que ver con lo que Dios me está pidiendo que yo dé en esta temporada. Y tú vas a descubrir que en diferentes temporadas Dios pide ofrendas distintas. Wow, esto está poderoso, porque hay ofrendas que uno da, pero hay ofrendas que Dios te pide. Y esas ofrendas que Dios te pide es la que realmente nos hace morir a nuestro yo, a nuestro ego. Es la que hace morir, pero es la ofrenda del rompimiento que te va a llevar a una dimensión y a un nivel que no hubieras tenido si no hubieras roto con esa ofrenda. Wow. Y hablando de prosperidad, yo creo que una de las bases de la prosperidad ahí está ahí, en poder honrar a Dios a través de esto, de diezmos y ofrenda. Incluso he conocido personas que no son cristianos. Yo tengo un líder de mi iglesia que me decía, pastor, antes de yo ser cristiano, yo diezmaba. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué diezmaba? Me decía, porque yo veía a mi mamá diezmar y veía que a ella no le faltaba nada. Incluso yo perdido en el mundo, yo le daba a Dios y a mí no me faltaba nada. Yo era alguien próspero, yo tenía muchos recursos porque comencé a diezmar sin conocer a Dios, pero me monté en el principio. Wow, eso está tremendo. Apóstol, sé que este tema de las finanzas es muy manipulado en muchos círculos Sí, cristianos, en muchos círculos. Incluso hay personas heridas con círculos religiosos donde han dicho, yo no voy más a esa iglesia, no voy más a ese lugar. Pero yo creo que por el hecho de que en un lugar te hayan defraudado no quiere decir que no funcione el sistema de Dios. claro. El sistema de Dios funciona en todo tiempo, en todo país, en toda temporada, en todo momento histórico, porque es un momento de Dios. Por eso usted decía, el diezmo de Melquisedec, el diezmo arónico, Arónico, sí. arónico. Pero, ¿qué podemos decirle a esas personas que están heridas con razón, con figuras eclesiásticas que han manipulado este tema de las finanzas? Número uno, yo diría que si uno dio para Dios, esa semilla va a dar fruto. Eh, Hay que diferenciar la gente que cuando trae la ofrenda le presta a Dios y los que realmente ofrendan a Dios. Porque una persona que viene con una mentalidad de prestamista quiere saber lo que se hace y está bien. Hay personas que sienten, le voy a prestar a la iglesia. Como le estoy prestando el dinero a la iglesia, yo quiero saber lo que van a hacer con mi dinero. Y yo cuando doy, yo no estoy pensando, por ejemplo, yo dentro de mis dádivas que yo doy personales, yo doy a ministros. Yo diezmo, yo ofrendo, pero también yo doy a ministros. Y cuando yo ofrendo a ministros que Dios me dice que le envíe una ofrenda, yo no ando persiguiéndolos a ellos qué van a hacer con ellos y tampoco les digo lo que deben hacer con la ofrenda. Tampoco les digo, mire, le voy a dar esta ofrenda y con esta ofrenda yo no quiero que usted se compre esto, yo quiero que con esta ofrenda... No, entonces soy un manipulador. Mm, Lo que estoy haciendo es prestar. Entonces yo le diría a toda persona que en algún momento ofrendó a un ministerio y por alguna razón y tristemente fue defraudada, que sepa que si lo hizo de corazón para Dios, esa siembra financiera le va a dar fruto. Que tenga esa esperanza, que aunque a lo mejor ese ministerio se aprovechó o mal usó el dinero que recibió, él o ella por haber dado con un corazón para Dios, Dios le va a dar cosecha de esa siembra. Y también decirles a ellos que tristemente van a haber lugares donde cosas van a ocurrir, tristemente no toda la gente tiene un orden financiero. Eso es una de las cosas que yo rescato del ministerio de ustedes. Si hay algo que para mí ustedes reflejan en este ministerio, cada vez que he venido acá, no solamente es la presencia de Dios, que es muy fuerte cuando uno viene y visita este ministerio, pero también el orden, la excelencia y también el orden financiero. Cuando pasaba ahora en auto por fuera del terreno donde se va a construir, nadie puede construir ni comprar algo así en desorden. No se ujú, puede. ujú. Si tú tienes una vida desordenada, no podrías ni comprar ni edificar algo así. Entonces quiero decirle a toda esa gente que de alguna forma está herida, que también sepan que hay ministerios hispanos, especialmente ya que estamos llegando hispanos con este podcast, hay ministerios hispanos sanos, ordenados, excelentes y sanos financieramente. Así que triste si pasó algo, pero que perdonen, sigan adelante porque hay casas ministeriales que son todo lo opuesto
a ese desorden que vieron, hay casas ministeriales que manejan orden y excelencia en lo económico. Y hablando acerca de otros principios de prosperidad, Sí. creo que el reino no baja, el reino se revela. Mm, Cuando el reino se te revela, no te tienen que obligar y decir, te vas al infierno, porque lo que se hace con miedo no prospera. claro. Uno no puede darle a Dios por miedo, uno no puede servir a Dios por miedo, uno no puede eh, darse todo a Dios por miedo, eso es manipulación. Sí. Pero cuando hablamos de prosperidad, ¿cuáles son otros fundamentos que hacen que la iglesia pueda manejar abundancia? Sí, yo pienso que uno tiene, y yo creo que no nos enseñaron, no sé si cómo serán las familias latinas, pero yo por lo menos en mi casa nunca escuché de honra, nunca escuché de inversiones, nunca oí de estrategias económicas. Quizás lo que pude haber oído en algún momento fue ahorrar. Eso fue quizás el término más grande de prosperidad que escuché. Ahorra para que tengas mañana o ahorra ahora para que cuando vengan los momentos difíciles tengas algo. Pero yo también pienso que Dios es un Dios que nos quiere bendecir financieramente y también eh, Él no solamente da semilla al que siembra y pan al que come, sino que Él también nos da dinero para que podamos invertir. Y es aquí donde mucha gente carece de conocimiento económico. Y por eso yo creo que una persona hace muy bien en tomar cursos que ayuden y que le den una capacidad, un conocimiento de cómo multiplicar ese dinero. Por eso tú vas a ver a Jesús hablando mucho del dinero y cuando hablamos de la parábola de los talentos, no estamos hablando de talentos naturales, no estamos hablando de un talento de oratoria, de danza, no, estamos hablando de dinero. La parábola de los talentos es una parábola De de dinero. dinero. Y cuando el Señor regresa y pide cuenta de los talentos, Él le dice al que no quiso multiplicar, ¿por qué no diste el dinero a los banqueros? ¿Por qué no invertiste el dinero? No dice por qué no lo invertiste en la iglesia, no dice por qué no lo invertiste en un hombre de Dios, por qué no se lo diste a un profeta, no, por qué no lo diste a los banqueros, con otras palabras, por qué no lo pusiste a trabajar, por qué no compraste terrenos o por qué no lo pusiste en el mercado bursátil. De manera que Dios también a nosotros nos quiere dar inteligencia financiera, nos quiere dar estrategias para que podamos ese dinero que tenemos no solamente comerlo, no solamente ahorrarlo, invertirlo. Entonces yo pienso que un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe tomar cursos, debe dentro de los libros que lee anualmente, por ejemplo, yo leo 3 tipos de libros todos los años. No digo yo que estos son los únicos títulos, pero en el círculo de libros que yo leo todos los años está liderazgo, iglesia y economía. Son mis 3 tipos de libros, porque mi mente necesita estar todo el rato conociendo nuevas estrategias, a lo mejor para hacer dinero, a lo mejor no voy a poder aplicar todos los consejos financieros del mercado que me está enseñando este libro, pero voy a poder rescatar algún tipo de verdad. Entonces yo creo que un error que cometen muchos cristianos es ver el entrenamiento financiero como algo del mundo. Ese hombre no es cristiano, así que no tiene nada que enseñarme. Ese hombre Materialista. es materialista, no tiene nada que darme. Entonces ahí se comete un error porque hay mucha gente que no conoce a Dios, pero que ha desarrollado estrategias económicas que te pueden ayudar a ti a hacer crecer tu dinero también. Entonces tenemos la siembra, el diezmo, la, la ofrenda, la capacitación Sí, también. y yo creo que también uno tiene que aprender a honrar a ministerios que estén fuera del círculo de uno, porque a veces uno sabe sembrar mucho dentro de su propia casa y a mí algo que me desató un nivel de prosperidad fue aprender a darle a ministerios que de ninguna forma estén afiliados a mí, a sacar el dinero de mi órbita económica. Eso para mí es muy clave, sacar el dinero de mi órbita económica. Implica que puedo dar a ministerios donde ese dinero no va a tener ninguna repercusión directamente en mí. Y también una clave que yo entendí que era muy importante para poder prosperar, me pasó algo en enero del 2025, el año pasado. Me pasó algo, estaba en Alabama, estaba orando a las 3 de la mañana y de repente oí al Señor decirme algo que sacó a luz también lo negativo que había en mí. El Señor me habla a las 3 de la mañana, estando yo en oración, y me dice, ¿me puedes creer tú por una ofrenda? Y me da un número.
Cuando Dios me dio el número de la ofrenda, a mí me pasó algo. Yo me mareé literalmente. Cuando Dios me da el número, yo sentí como que el piso se me movió, porque los números sacan a luz tus temores, tus inseguridades. Y eso es el poder de una ofrenda. Cada vez que Dios te va a pedir una ofrenda, Dios va a exprimir esa duda y ese temor que ha estado escondido, que no ha salido a la luz por medio de otra forma. Entonces, cuando Dios me da ese número, me tambalea el piso y yo inmediatamente, mire lo que hizo mi mente. Mi mente inmediatamente pensó, ok, vendo la casa, vendo mi auto, voy a hacer esto, voy a dar este ahorro. Mi alma inmediatamente se estresó y se afanó. Y ahí fue donde vino la segunda palabra del Señor. El Señor me dijo, no te pedí que te vendiera o que vendieras tu casa, no te pedí que vendieras el auto, te pregunté si me creías por una ofrenda. Y en ese momento se me cayeron los argumentos y dije, Dios, yo te creo por esa ofrenda. ¿Cómo la voy a dar? Yo no sé. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero yo te creo. Quiero contarle un testimonio. Si no me equivoco, el 14 o el 15 de diciembre del año pasado, con mi esposa, pudimos dar la ofrenda. La fuimos dando en parte durante todo el año, pero la terminamos de dar, si no me equivoco, con Leila el 14 o 15 de diciembre de este año que pasó y Dios cumplió la palabra. Porque cuando tú crees, Dios no te quiere afanado. Dios te quiere mostrar que Él es Jehová Jireh. Y la gente no ha entendido el concepto Jehová Jireh. La gente dice, Jehová Jireh, Jehová te proveerá. No, no es solamente Jehová te proveerá. Jehová Jireh es Jehová se proveerá. Que se proveerá implica que Él te pide la ofrenda a ti, pero Él se la provee con sus medios. Dios te quiere a ti creyendo, pero Él se la va a proveer por medio de tu fe, no de tu trabajo. Wow. Quiero decirle que yo soy un testigo de que Dios me pidió algo que no tengo los medios de producirlo, pero le creí a Dios. Y le puedo hablar de 7 eventos que ocurrieron en el 2025, que yo sabía, esto no soy yo, esto es Dios, esto no es para mí, esto es para la ofrenda. Ocurrió otra cosa, lo entendí, nunca me ha ocurrido, esto no es para mí, esto es para la ofrenda. Me ocurrieron 7 hechos y conocí a Jehová Jireh, pero no a ese Jehová que provee, sino a Jehová que se provee. Y luego dice Abraham esto, porque en el monte de Jehová se proveerá. Porque Dios no provee en cualquier monte, Dios provee en sus montes. Y si hay algo que yo he entendido, que hay montes donde Él te va a pedir una ofrenda, y en ese monte donde tú traes tu ofrenda, Él también va a traer su provisión sobrenatural para mostrarte a ti que es Él el que se provee, no por medio de tu esfuerzo, sino por medio de la fe que tú pones en Él. Amén. Wow, esto ha sido un principio tremendo. Wow, me imagino que un testimonio así para la próxima no le va a dar mareo. No, no, no. Y ya estoy diciéndole, Dios, heme aquí, estoy preparado para el próximo. Qué lindo, wow, qué hermoso Dios. Y la administración, porque muchas veces hay gente que da, pero son malos administradores. Oh, muy buen punto. Y la gente dice, bueno, es que yo doy, pero a la hora de administrar somos pésimos en administrar. Por eso a la iglesia hay que equiparla con clases de mayordomía. Yo creo que la iglesia necesita entender que nosotros no somos dueños, somos mayordomos. Y la gente, tú vas a descubrir que el 90% de la iglesia no sabe hacer un budget, un presupuesto. No tienen idea. En una ocasión mi esposa, Leila es muy ordenada, Leila maneja todo en orden, todo escrito, Leila maneja todo, ella maneja esquemas, ella maneja mi esquema. Yo en esa parte tengo que aprender más, pero yo sé por ella, me llegan los enlaces, ahora viene esto, viene lo otro. Siempre ella ha sido muy estructurada, muy ordenada y en lo económico también. Y a veces se sienta con matrimonios que ganan mucho dinero, pero no les alcanza el dinero. Le puedo contar el caso de un matrimonio donde él recibía $7,000 mensuales, ella recibía $5,000 mensuales y siempre estaban en deuda. Yo no sé, pero para mí 7,000, en total $12,000 Sí, mensuales es bastante sí. dinero. Una persona así, que a lo mejor tienen un solo hijo, no deberían estar en insuficiencia económica. Pero Leila entró a hacerles una revisión.
ellos pidieron ayuda, así que Leila se sentó con este matrimonio y se descubrieron que tantas veces al mes, un café de tanto, tantos McDonald's, tantas salidas a comer, tanta ropa en Zara, tanta ropa aquí, tanto en el mall, tanto aquí, y descubrieron que no era que les faltaba dinero, sino que gastaban tanto dinero en cosas innecesarias que terminaban todos los meses en rojo. De manera que mucha de la gente que se queja que Dios no lo bendice, es que Dios los bendice, solamente que ellos vuelven la bendición en maldición por medio del desorden. Porque cuando tú vives en desorden, aunque Dios te bendiga y Dios te provea, el desorden, la mala administración, tiene poder de volver una bendición del cielo en algo que ahora es una maldición porque no alcanza, en peleas en la casa, disputas en el hogar. Y si hay algo que hoy tienen los matrimonios, creo que es más del 80% de los matrimonios hoy en Estados Unidos que tristemente se divorcian por causa de asuntos financieros y no tanto porque no tengan dinero, lo mal administran. Por eso a la iglesia hay que equiparla con clases de mayordomía, cómo se usa el dinero, cómo se invierte el dinero. Y una de las cosas que Leila le enseña a las familias es que cuando llega el dinero, uno no paga las cuentas primero, uno aparta su diezmo y su ofrenda. Ahí comienza el orden, en dando a Dios primero. Y cuando yo aparto para Dios, luego viene lo mío. Y es ahí donde se activa el milagro y de repente lo que parecía que no iba a alcanzar, ahora sobreabunda por el principio de haberle dado a Dios primero. Dios no falla. Dios, Ese principio no falla. Y no importa si usted dice, no, esto no es para ahora, esto es para los tiempos del Antiguo Testamento, es un principio de ley, de riqueza universal, que funciona siempre. así es. Y creo que el mundo no necesita más religiosos, el mundo necesita más gobernadores de reino. Porque cuando eres gobernador de reino, eres un buen administrador y todo lo que Dios tiene y puede hacer en su vida, lo va a hacer sin ningún tipo de murallas. Por eso, apóstol, gracias por estas grandes perlas que nos ha compartido. Muchas gracias. Yo sé que mucha gente va a compartir estos temas porque son temas que le hemos dado a todo. Hemos abarcado muchas áreas y yo creo que en algún área usted va a sentir aludido, identificado, porque realmente para esto son estos temas. Que Dios te bendiga, que Dios te alcance donde quiera que estés. Aquí debajo va a estar también la página oficial del apóstol Rojas para que tú puedas seguirlo, puedas ser de bendición a tu vida. Yo sé que va a ser de mucha bendición a tu vida y ministerio. Pastores que nos están viendo, apóstoles que están fundando, multiplicando iglesias. Creo que temas como esto es necesario hablarlo a la iglesia. Hay muchas veces que hay miedo a hablar este tema en las iglesias por sentirse mal entendido, mal comprendido. Y este tema es necesario hablarlo a la iglesia porque es la ley establecida por Dios para que el reino se extienda. Dios no quiere que una iglesia esté vendiendo pequeños o comida para sostener el ministerio y pagar la luz. No, hay muchas veces el ministerio tiene que hacer eso por falta de gente que no se compromete, gente, gente que está pero no está. Y el reino fue diseñado para que la gente pueda darse cuenta de las leyes que operan a nivel espiritual que te van a salpicar, te van a bendecir y si la operas no vas a ser el mismo. Por eso no se puede tener temor de hablar de este tema. Yo no tengo temor de hablar del tema de las finanzas porque es un tema que necesita escuchar aquella persona que está trabada, detenida, que está haciendo guerra espiritual y está reprendiendo al diablo y que está diciendo, ay, que tengo maldición generacional. No, simplemente muchas veces le estamos robando a Dios. Y Exactamente. cuando le robas a Dios, Dios va a recuperar lo que tú le robaste. Exactamente. Gracias, apóstol. Gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias a todos los conectados. Comparte este podcast si te ha sido de bendición. Y nos vemos en un próximo Insight. Chao, chao.